hermoso y me pregunto si recuerdas la sombra que ya ves cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez que pasaste por las aguas y volviste a nacer. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves y camino en tu luz. Y camino con asombro al desierto y cantar y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús en el desierto vivirás. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Veo como tu amor y veo con tu gracia. Veo como tú ves, camino en tu luz. Camino con asombro al desierto vida atrás y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, desierto vida. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, al desierto vida das. Veo como Jesús, al desierto vida das. Veo como Jesús, al desierto vida das. Muy buenas noches. Ya comenzamos el octavo mes, agosto.
el mes de los gatos. Así se decía o se dice respecto de este mes, el mes de los gatos. Juntamente con iniciar este mes, comenzamos otro ciclo de estudio bíblico. Voy a aprovechar de hablar de un tema que es muy interesante en toda la palabra de Dios y que debería caracterizar a toda la población cristiana en todas partes del mundo. El servicio cristiano. No es una palabra que nos guste mucho o que la entendamos plenamente o que si la entendemos estemos dispuestos a asumir lo que significa servir. Y generalmente quienes nos enseñan esta palabra no son las personas que aparentemente están en una situación humilde de servicio, sino que son personas que más bien están en una situación de privilegio al servir, que enseñan más bien desde la cátedra y no desde la calle, no desde de la comunidad. Vamos a tratar de hacerlo de un enfoque más bien solidario, pensando que en general la actividad pastoral y el ministerio de la iglesia tiene ese enfoque y nosotros esperamos realmente que todas las personas que son parte de las iglesias cristianas en cualquier parte del mundo tengan esta actitud humilde, sencilla, prudente de servir. De eso vamos a hablar durante este mes de agosto. Así que vamos a orar en este momento. Les invito a ustedes que están ahí en sus hogares para que junto conmigo podamos pedir al Señor que nos ayude en esta noche, en este estudio, a reconocer en su palabra esos valores permanentes que nos hacen un llamado a servir. Padre bueno, gracias porque comenzamos este estudio bíblico en tu nombre. Esperamos que tu Espíritu Santo pueda hablarnos al corazón de cada uno de nosotros y podamos recoger lo mejor que el Evangelio nos ofrece para profundizar nuestra actitud de servicio, enmendar aquellas cuestiones que pensamos de manera equivocada y sobre todas las cosas que lo que hacemos lo hagamos pensando en Jesucristo y lo hagamos pensando en las personas que están a nuestro alrededor. Bendice a todas las personas que nos están en este momento viendo a través de las redes sociales y a quienes se conectarán posteriormente y usarán este material para su propia edificación. En el nombre de Jesús, amén. Miren, quiero decirles que en la palabra de Dios, en los evangelios y particularmente en la persona de Jesús y posteriormente en todos los otros escritos que reflejan la actitud de los apóstoles y de la iglesia del primer siglo, el servicio es transversal. Nosotros podemos discutir ciertos aspectos menores sobre la influencia del ejemplo de Jesús sobre la iglesia, pero obviamente que esta forma de vida que llevó adelante nuestro Señor Jesucristo, esto que lo caracterizó de sentirse igual al resto de los seres humanos y desde ese plano de profunda identidad con cada uno de nosotros, identificándose con nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestras esperanzas, nuestras expectativas y nuestros sueños, Jesús trajo precisamente ese sentimiento de redención, esa posibilidad de salvación y nos señala un camino de esperanza a todos nosotros. Eso caracterizó a Jesús en el primer siglo y lo ha seguido caracterizando hasta hoy día. Entonces, el mensaje del Evangelio es eso, obviamente mucho más que eso,
Y a partir de ese encuentro con Jesús, obviamente que el ejemplo que Él nos ofrece, el modelo de vida que Él trasunta a través de las palabras del Evangelio, nos revelan precisamente esa forma de ser en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que siendo igual a Dios, dice el apóstol San Pablo, no escatimó esa posición y esa condición de Dios, y Él descendió desde los cielos y se hizo hombre como uno de nosotros, humillándose, dice el apóstol, para identificarse con nuestra necesidad, vivir como nosotros, morir en la cruz del Calvario y a través de esa expiación en la cruz, darnos a nosotros la posibilidad de la salvación. Y ese es el Jesucristo a quien nosotros amamos, es el Jesucristo a quien servimos y por el cual vivimos. Pues bien, si toda la Biblia nos muestra que las personas que aman a Dios, que aman a Jesús, que son parte de la iglesia, deben servir, Jesús es nuestro modelo y Él nos ofrece precisamente con su ejemplo el camino de vida que nosotros debemos andar. Y esta noche vamos a leer el capítulo 13 de San Juan. Vamos a leerlo hasta el versículo 20. Es una lectura larga, yo creo que vale la pena hacerlo. Sé que vamos a demorar un tiempo mayor que el que habitualmente usamos para leer la palabra de Dios en un estudio de día miércoles, pero lo interesante es todo lo que está detrás de este pasaje para poder valorar y entender de mejor manera lo que Jesús entendía por servir. Juan, capítulo 13, verso 1, y de ahí hasta el verso 20. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Por favor, subrayen ahí en su Biblia, anoten esa expresión, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo,
¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Quisiera notar aquí que hay una profundidad en las palabras de Jesús que es extraordinaria, porque se refiere a la propia acción que tiene que ver con su vida, con su ministerio, con su muerte y su posterior resurrección. Es extraordinaria la claridad que en ese momento Jesús tiene respecto a los propósitos sobre los cuales su venida se justifica. Hay gente aún hoy día que plantea que Jesús no tenía claridad respecto al propósito por el cual él iba a morir. Pero aquí está claro. Es cierto que en algún momento Jesús plantea, lleno de temor a la muerte, que a él no le gustaría morir. El mismo Juan lo refleja, y los evangelios, cuando él ahí en el monte de los olivos ora angustiado y le dice al Padre: ¿será posible pasar esta copa de mí? Si hay otra alternativa, Padre, ¿por qué no buscamos esa alternativa? Pero finalmente Jesús se rinde ante la voluntad del Padre y dice: Señor, no se haga como yo pienso, como yo quiero, como yo deseo, sino hágase tu voluntad, dándonos un ejemplo de consagración extraordinario. Y finalmente acepta no solamente el objetivo por el cual él vino a este mundo, sino las consecuencias que subyacen a ese objetivo, que es su tortura, la pasión, como se llama, su posterior muerte en la cruz, y luego la resurrección y todo lo que sabemos acerca de él. Así que este era un momento realmente crítico en la vida de Jesús. No es un momento casual, no es algo que estaba ocurriendo como una anécdota en medio de un día común. Era un momento realmente decisivo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso le hice subrayar la expresión que realmente Él nos amaba, ¿no es cierto?, profundamente. Amaba a sus discípulos, amaba a la iglesia, amaba el propósito por el cual Él estaba aquí en ese momento de la tierra. Les amó hasta el fin. Entonces, esa expresión del 13:1 al final, los amo hasta el fin, queda fuertemente expresado en el gesto que viene a continuación, y es justamente un acto sublime de servicio, y yo les voy a explicar por qué. En la costumbre, en el tiempo de Jesucristo,
Cuando una persona llegaba de visita a un hogar cualquiera, la costumbre era que el dueño de casa hacía provisión de agua en un lavatorio, en un recipiente, para que esa persona pudiera refrescarse, lavar sus manos, lavar su cara, pero también lavar sus pies, porque obviamente esa zona era especialmente polvorienta. No existía el asfalto ni el pavimento, y las calles obviamente eran de tierra, y en esa zona seca probablemente existía mucho polvo. Si llegaba a llover, mucho barro. El asunto es que cuando uno se desplazaba, llegaba a otra casa, el polvo, la tierra, estaban en sus pies. Una manera de ofrecer hospitalidad era hacer que esas personas se acomodaran lavando sus pies, lavando sus manos, lavando su cara. Hoy día también, cuando las personas llegan a nuestros hogares, una costumbre positiva es el acceso a los baños para que las personas laven sus manos antes de sentarse a la mesa, por ejemplo. Eso se sigue usando. El lavado de pies ya no, excepto que uno venga de un viaje larguísimo y la persona sea invitada a refrescarse dándose una ducha, un baño. Pero eso es muy ocasional. Pero en el tiempo de Jesús, no, era una cosa rutinaria, diaria. Y en las casas siempre el lavado de pies lo hacía un sirviente de la casa. Ese sirviente era la persona de menor rango, a veces personas jóvenes, pero era la persona de menor rango, generalmente esclavos o esclavas de esa casa. Y por tanto era un servicio menor que los dueños de casa no iban a realizar, o que otro tipo de sirvientes con una categoría un poco superiores en el escalafón de ese hogar lo iban a realizar. Entonces, la persona de menor rango en ese hogar era el que hacía el servicio de lavar los pies de las personas que llegaban, especialmente cuando eran invitados a participar de alguna fiesta, de una comida o de algún otro tipo de celebración. En esta cena pascual, Jesús llega a un lugar previamente contratado que se conoce como el aposento alto, donde Jesús celebra esta última comida con sus discípulos. Él ha hecho los arreglos prácticamente de manera personal. Llegan a ese lugar. Probablemente las personas muy expectantes, queriendo ocupar algunos espacios de una manera cómoda, tal vez cerca de Jesús incluso, se acomodaban en mesas bajas alrededor de la posición principal que probablemente ocupaba Jesús, y ellos se aposentaban sobre el piso, seguramente en tapetes o en colchas, y ahí dispuestos a llevar adelante la ceremonia de la Pascua y comenzar a comer, a disfrutar de la comida, que era pan sin levadura, cordero asado y ensaladas de verduras amargas y tal vez otras cosas que en la costumbre de la tradición judía se incorporaban y que no se mencionan obviamente en el texto porque carece de importancia para el relato. Y ya en esa actitud, probablemente Jesús esperó que alguno de los discípulos recordara que ellos necesitaban lavarse. No lo sé, el texto no lo dice, por si acaso eso yo lo estoy pensando, lo estoy añadiendo, tratando de imaginarme la situación. No digan que el texto lo dice en alguna parte que Jesús pensó eso. En algún momento de la cena, dice que Jesús
se para y ofrece ese servicio que debió haberlo ofrecido cualquiera de los discípulos que venía con Jesús. Si pensamos en el menor de ellos, a lo mejor debería haber sido Juan. Si ya tenían alguna suerte de turno entre ellos, a lo mejor pudo haber sido cualquier otro de los discípulos o cualquiera que se hubiese ofrecido dándose cuenta de la necesidad de lavarse los pies. A lo mejor alguien se dio cuenta, eso tampoco lo dice el texto, pero por no ofrecer ese servicio, por no humillarse y lavarle los pies a sus otros compañeros, no lo hizo, porque todos esos implementos estaban en cualquier casa de la época y el aposento alto los tenía, porque Jesús se para, estaba ese lavatorios, como decimos hoy día, lavamanos también, ¿no es cierto? El hebrillo, dice la Reina Valera, y estaban las toallas y estaba el agua, estaba la provisión. O sea, no es que no hubiese, estaba la provisión de toallas, de agua y el aparato para echar el agua y lavar los pies de los discípulos. Estaba todo a disposición. Lo que faltaba era la actitud correcta para hacerlo. Jesús se dio cuenta de eso y lo hace. Y obviamente el reproche que hace Jesús está en el verso 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo sois. Yo soy el Señor y Maestro. Y sin embargo, siendo el Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes. Y si yo soy el Señor y Maestro, ¿no debería haber esperado que ustedes hicieran ese acto conmigo? Cualquiera de ustedes. Esa es como la pregunta retórica, que tampoco aparece aquí. ¿No debería una persona mayor en autoridad, ¿no es cierto?, mayor en reconocimiento social, mayor en poder, mayor en dignidad, esperar que alguien menor en esas características fuera la persona que asumiera la actitud de servicio e hiciera el acto de lavar los pies, que era una costumbre propia de la época? El de menor rango debería servir a las demás personas lavando sus pies. Sin embargo, Jesús lo hizo. Obviamente, la reacción de las personas que estaban allí tiene que haber sido de vergüenza, tiene que haber sido de sorpresa, o como la reacción de Pedro, que al principio se negó a que Jesús le lavara los pies, reconociendo que en realidad él no era merecedor de ese acto de servicio de parte de Jesús, porque él se reconocía menor a Jesús en esas cosas: autoridad, poder, dignidad. Y luego cuando Jesús le dice: mira, si no te lavo los pies, en realidad estás fuera de mi equipo. Él le dice: Señor, entonces no solamente mis pies, sino mis manos, mi cabeza, mi cuerpo entero, ¿verdad? Como inmediatamente, como decimos en Chile, subiéndose por el chorro, aprovechándose de la situación, tratando de sacar alguna ventaja, que es muy característico del apóstol San Pedro, de su carácter impulsivo, de su manera de ser, de entender las cosas a la rápida y prontamente cambiar de parecer. Eso es muy característico del apóstol, ¿verdad? Lo vemos reflejado en todos los evangelios al apóstol de esa manera. Una persona muy vehemente que, en vez de reconocer sus errores, reflexionar y pensar un poquito, cambia de actitud y trata de aparecer en la otra posición distinta, ¿no? Señor, yo no soy digno de que tú me laves los pies, pero ¿cómo se te ocurre? Yo en realidad debería haber sido, y yo soy una persona menor que tú eres el Señor, tú eres el Maestro, tú eres el digno. ¿Cómo yo voy a ser la persona a la que tú le sirvas lavándome los pies? Y Jesús le dice: bueno, tú en realidad, si no aceptas que yo te lave los pies, no eres parte de mi legado, de mi equipo, tú no
vas a poder participar del reino de los cielos, etc. Entonces, Señor, no solamente me laves los pies, sino que la cabeza, mis manos, el cuerpo entero, báñame, ¿no? A veces reaccionamos como Él. Ahora, este es el relato bíblico. Esto es el relato bíblico. Y tiene que haber sido muy penoso para Jesús ofrecer esta lección de vida de esta manera a sus discípulos. En un momento tan aciago de su propia vida, tan triste, lleno de angustia, porque él tenía que enfrentarse a ese momento crítico, donde iba a ser arrestado, enjuiciado falsamente, torturado y asesinado vilmente. Iba a terminar su existencia humana de una manera tan violenta. Y sin embargo, el comportamiento de sus discípulos distaba tanto de entender lo que él estaba viviendo. Y sin embargo, en ese momento crítico de la vida de Jesús, él se ocupa de ratificar esta enseñanza que él ha tratado de plasmar durante estos 3 años o 3 años y medio, como dicen algunos, que él ha estado con esas 12 personas. Que el servicio ocupa un lugar esencial, primordial y básico en la vida cristiana y que conforma el eje de las actitudes que nosotros debemos tener frente a la vida y frente a las otras personas. Si vamos a ofrecer un testimonio que sea relevante a todas las personas que están a nuestro alrededor, un testimonio que sea atractivo, que sea inclusivo y que derribe las barreras del prejuicio que la sociedad tiene frente al Evangelio, va a ser sencillamente con una actitud servicial hacia todas las personas. Eso es lo que Jesús está planteando. Si la iglesia va a mantener en alto su mensaje, si la iglesia va a sostener su valor frente a la vida, frente a la sociedad que nos cuestiona tan profundamente, si la iglesia va a mantener su relevancia como el pueblo de Dios, como el representante de Dios aquí en la tierra, como el faro que alumbra a esas personas que están perdidas en este mar de tinieblas que nos rodea, si va a ser un puerto de esperanza para tanta gente que hoy día desesperadamente busca